Burkina Faso casi nunca aparece en los titulares. Y quizás eso no sea casualidad. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, este país sin salida al mar expulsó a un antiguo imperio, construyó su propio avión, recuperó su oro y levantó decenas de miles de viviendas. Todo sin pedir ayuda externa. No son simples curiosidades, son advertencias para un sistema global que jamás imaginó que África podría sostenerse por sí misma. Hoy te traemos 10 hechos impactantes, sorprendentes y 100% reales sobre Burkina Faso. Cuando termines de verlos, te aseguramos que nunca volverás a mirar a África de la misma manera. Vamos a empezar. 10. El país que declaró independencia. 2 veces Burkina Faso se independizó de Francia en 1960, al menos en los papeles. La bandera cambió, el himno era nuevo, pero en la práctica casi nada se modificó. El idioma oficial siguió siendo el francés, la moneda continuó bajo control de París y hasta las leyes eran copias de los códigos franceses. Era, en pocas palabras, una independencia decorativa. Pero en 2023 ocurrió lo inesperado. Sin discursos solemnes ni ceremonias ruidosas, Burkina Faso volvió a declarar su independencia. Esta vez no con palabras, sino con hechos irreversibles. Expulsó a Francia en tiempo real. Todo comenzó con una carta, un comunicado breve dirigido al Palacio del Elíseo en París. En él se ordenaba a todas las tropas francesas abandonar el país en un plazo de 72 horas. No había margen para negociaciones ni mesas de diálogo. Era una orden y punto. En cuestión de horas, el embajador francés también fue declarado persona non grata y escoltado hasta la frontera. Poco después se prohibió la emisión de Radio France International y France 24, acusados de manipular la opinión pública con propaganda colonial. Lo más contundente fue la anulación inmediata de todos los acuerdos militares que, durante décadas, permitían a Francia intervenir dentro del territorio burkinés sin consultar al Parlamento. Con un solo decreto, esos pactos quedaron en el olvido. Analistas de todo el Sahel lo calificaron como el corte más rápido y radical de vínculos neocoloniales en la historia de África francófona. En otros países, incluso después de golpes de Estado, Francia solía mantener asesores o bases militares. En Burkina Faso no quedó nada. ¿La razón? La historia. En los años 80, bajo Thomas Sankara, ya se había intentado algo similar: rechazar la deuda externa, nacionalizar recursos, expulsar compañías extranjeras. Pero Sankara fue asesinado en 1987 y tras su muerte, el país fue arrastrado de nuevo a la órbita francesa. Por eso, en 2023, la llamada Segunda Independencia no era un gesto simbólico, era la continuación de una misión interrumpida décadas atrás, esta vez sin espacio para retrocesos. Y lo más sorprendente, Burkina Faso no colapsó tras el corte con Francia. En apenas 6 meses mejoró la seguridad en fronteras, disminuyeron los ataques insurgentes en zonas críticas y miles de jóvenes que soñaban con emigrar a Europa comenzaron a decir que ahora podían imaginar un futuro dentro de su propio país. Burkina Faso no cerró la puerta, la cerró con llave desde adentro y arrojó la llave al desierto. 9. El primer avión hecho en casa. Cuando Burkina Faso rompió con Francia, muchos expertos extranjeros aseguraron que el país estaba condenado al fracaso. Un país pobre, sin salida al mar, sin recursos técnicos, no puede sobrevivir solo, decían. Lo que no sabían es que, en secreto, un grupo de ingenieros locales ya estaba trabajando en un proyecto que cambiaría esa narrativa: el primer avión diseñado y construido íntegramente en Burkina Faso. No era un prototipo importado ni un fuselaje reacondicionado, era un diseño original, concebido desde cero por ingenieros del Instituto 2IE, ensamblado con materiales locales, incluyendo un compuesto de polímeros reforzados con fibras de algodón. En mayo de 2025, en un hangar discreto cerca de Bobo Dioulasso, el avión despegó por primera vez. Apenas una docena de ingenieros, un oficial de la Fuerza Aérea y 2 representantes del gobierno presenciaron aquel momento histórico. No hubo cámaras, ni prensa, ni espectáculo. El resultado fue un avión biplaza de hélice, adaptable para misiones de patrullaje, transporte ligero y vigilancia fronteriza. Su diseño era práctico.
alas optimizadas para vuelos de baja velocidad, compartimentos modulares para carga o equipamiento, y un sistema de mantenimiento pensado para repararse con herramientas comunes disponibles en talleres locales. Incluso el software de navegación era de código abierto, adaptado por programadores burkineses. La filosofía era clara: autosuficiencia absoluta. Cuando la noticia salió a la luz, organismos internacionales de seguridad se quedaron boquiabiertos. Un informe filtrado de la OTAN lo describió como un proyecto disruptivo sin precedentes en la región, desarrollado fuera de todo radar de monitoreo. Lo más importante es que no era un simple experimento, era el primero de una flota planeada para vigilancia territorial y apoyo logístico. Burkina Faso no quería competir en aviación comercial, quería asegurar su cielo y su soberanía. El mensaje era inequívoco: si podemos construir alas, podemos volar sin pedir permiso. 8. Tropas occidentales fuera, diplomacia rusa dentro. Mientras los últimos soldados franceses hacían sus maletas, Burkina Faso ya tenía preparado su siguiente movimiento, y lo hizo con precisión quirúrgica. Mientras Occidente quedaba desconcertado, Rusia ya estaba sobre el terreno. En marzo de 2023, apenas semanas después de la salida francesa, una delegación rusa llegó discretamente a Ouagadougou. Oficialmente, era un intercambio cultural. En la práctica, era el inicio de un acuerdo estratégico. Pronto se vieron señales claras. En instalaciones antes abandonadas de la ONU, cerca de Koudougou, aparecieron nuevos vehículos blindados rusos, equipos de comunicación encriptada y tiendas de entrenamiento militar. Para abril, instructores rusos ya entrenaban a soldados burkineses en drones, guerra asimétrica y logística de combate. Pero la influencia rusa no se limitó a lo militar. Empresas mineras y energéticas comenzaron a negociar directamente con el gobierno burkinés, desplazando a compañías francesas y canadienses. Un caso emblemático fue la mina de Kiaka. Tras años de litigios con inversores extranjeros, el Estado canceló contratos y firmó un nuevo acuerdo con un consorcio ruso que garantizaba un 70% de los beneficios para Burkina Faso. Mientras los críticos hablaban de cambiar un amo por otro, muchos burkineses veían algo distinto. Por primera vez, un socio que no imponía condiciones políticas ni dictaba discursos desde afuera. En menos de 4 meses, los ataques insurgentes disminuyeron en 6 provincias del norte. La mejora en vigilancia y patrullaje fue inmediata y, sobre todo, desaparecieron las filtraciones de inteligencia que durante años habían saboteado operaciones locales. Un diplomático europeo, en privado, lo resumió así: es como si un día Burkina Faso hubiera cerrado todas las puertas de golpe y nosotros nos quedamos afuera, sin llaves. 7. La fiebre del oro. Burkina Faso siempre ha sido un gigante silencioso en la producción de oro, estando entre los 5 principales productores de África. Sin embargo, durante décadas la riqueza nunca se quedó en el país. Multinacionales extranjeras, amparadas en contratos oscuros, se llevaban más del 70% de los beneficios sin dejar apenas rastros en la economía local. Eso cambió en noviembre de 2024. El gobierno inauguró la primera refinería nacional de oro, 100% propiedad del Estado, con capacidad para procesar 400 kilos diarios, y apenas semanas después, aprobó una ley histórica. Quedaba prohibida la exportación de oro sin refinar. La medida fue un terremoto. Si querías explotar oro en Burkina Faso, debías procesarlo en suelo burkinés. Nada de enviarlo en bruto a Suiza, Canadá o Dubái. Varias compañías extranjeras protestaron y algunas abandonaron el país. Pero en paralelo, Burkina Faso creó un registro digital centralizado. Cada gramo de oro debía ser fotografiado, pesado y registrado en tiempo real por el Ministerio de Finanzas. El efecto fue inmediato. Con las ganancias de la refinería, el país duplicó presupuestos de infraestructuras, redujo en 15% la dependencia de importaciones alimentarias y logró pagar salarios públicos a tiempo, algo casi inédito en la región. Los críticos internacionales lo llamaron expropiación disfrazada. Los burkineses lo llamaron por su nombre: justicia económica. 6. 50.000 hogares en 2 años.
Mientras los organismos internacionales publicaban informes sobre refugiados en Burkina Faso, algo extraordinario estaba ocurriendo en silencio. Decenas de miles de familias dejaban los campamentos y recibían las llaves de una casa real. Entre 2023 y 2024, el gobierno construyó más de 50.000 viviendas permanentes en las zonas más golpeadas por la violencia y el desplazamiento. Casas sencillas pero resistentes, hechas con bloques de tierra comprimida, un material local capaz de mantener el interior fresco incluso con temperaturas de 40 grados. Lo más sorprendente, no hubo ONG extranjeras detrás, ni préstamos del Banco Mundial, ni proyectos europeos. La financiación salió directamente del oro refinado y de impuestos internos. La distribución también fue innovadora. En lugar de favoritismos políticos, se utilizó un sistema biométrico vinculado a bases de datos nacionales para garantizar que las viviendas fueran entregadas a familias desplazadas o vulnerables. El impacto fue inmediato. Donde antes había campamentos improvisados, reaparecieron mercados, las escuelas volvieron a llenarse y la criminalidad bajó drásticamente. Un ejemplo fue la comuna de Sitenga, antes uno de los focos más peligrosos del país. Tras la entrega masiva de viviendas, el desplazamiento forzado cayó un 75% y la matrícula escolar aumentó un 400%. Mientras en Occidente hablaban de colapso inminente, en Burkina Faso la gente simplemente recibía las llaves de una nueva vida. 5. El presidente del pueblo. Puedes construir casas, refinar oro o hasta fabricar aviones, pero nada de eso tiene sentido si la gente no cree en quien los lidera. Y en Burkina Faso, la confianza se está forjando de una manera muy particular. El capitán Ibrahim Traoré, con apenas 34 años, ha roto todos los moldes de lo que suele ser un jefe de Estado en África. En lugar de aparecer en ceremonias lujosas, se le ve rezando en el suelo junto a soldados heridos, compartiendo comida en comedores colectivos o llegando de sorpresa a inspeccionar cuarteles en vehículos sin escoltas. En la festividad musulmana de Tabaski, por ejemplo, Traoré apareció sin aviso en una base militar del norte. Vestido de blanco sencillo, se arrodilló junto a un joven recluta y a un veterano mutilado por una mina. Los soldados quedaron en silencio. No era su presidente el que rezaba con ellos, era un compañero más. Ese gesto se repite una y otra vez. Evita los discursos escritos, prefiere hablar de frente, rechaza lujos en palacio y se mueve casi siempre con la mínima seguridad posible. Para muchos, no es ingenuidad, es estrategia. En una región donde la mayoría de presidentes gobiernan tras murallas y convoyes, Traoré se ha convertido en un líder visible, tangible, cercano. Su lógica es clara. Si un líder no puede caminar entre su pueblo, entonces no lidera al pueblo, lidera otra cosa. 4. El reemplazo del Banco Mundial. El guión suele repetirse en casi toda África. Cuando un país atraviesa crisis económica, pide préstamos al FMI o al Banco Mundial. Y esos préstamos llegan con condiciones: recortes sociales, apertura forzosa a multinacionales y prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otra necesidad. Burkina Faso decidió escribir un guión distinto. En 2023, después de que las grandes instituciones financieras internacionales lo rechazaran por inestabilidad política, el país decidió no pedir más. En vez de esperar ayuda, lanzó su propio sistema paralelo de financiamiento. El eje fue la transformación del Banco Postal Nacional en una institución completamente estatal, digitalizada y expandida hasta los rincones más remotos del país. Más de 200 sucursales se abrieron en comunidades rurales que nunca habían visto un banco en sus vidas. La novedad era el sistema de crédito, sin avales, sin papeles imposibles. Bastaba la recomendación de 2 miembros de la comunidad para obtener un microcrédito, ajustado al ciclo agrícola en lugar de a los meses del calendario. En apenas un año se otorgaron más de 1.200.000 préstamos pequeños, con una tasa de morosidad de apenas el 3%, un récord incluso comparado con programas de microfinanzas en Europa o Asia. Pero lo más audaz fue la introducción de los certificados de oro, notas emitidas por el Estado y respaldadas en la producción real de la refinería nacional.
Empresas y contratistas podían usarlas como medio de pago y, si querían, cambiarlas directamente por gramos de oro en el banco estatal. De esta forma, Burkina Faso comenzó a liberarse del franco CFA, la moneda controlada por el Tesoro francés, y a sostener su economía en un recurso tangible, su propio oro. Para los burkineses, no era solo economía, era soberanía financiera en acción. Tercer comercio sin mar. Burkina Faso no tiene salida al mar, y en economía eso suele ser sinónimo de desventaja. Los países sin puertos suelen pagar hasta un 40% más en transporte internacional y dependen por completo de la voluntad de sus vecinos costeros. Pero una vez más, Burkina Faso decidió no aceptar las reglas escritas. En 2024 invirtió millones en modernizar 2 puertos secos, uno en Ouagadougou y otro en Bobo-Dioulasso. Estos complejos funcionan como puertos marítimos, pero en tierra firme. Ahí se concentran mercancías, se hacen aduanas, se almacenan contenedores y se coordinan trenes y camiones hacia los puertos de Abiyán, Costa de Marfil, y Lomé, Togo. Lo innovador fue la negociación con sus vecinos. Burkina Faso ofreció cuotas de oro y fertilizantes a precios reducidos a cambio de prioridad en las aduanas. Eso le permitió que sus productos pasaran de esperar 9 días en frontera a solo 2. Además, cooperativas locales, financiadas por el Banco Postal, comenzaron a comprar contenedores propios, reduciendo la dependencia de gigantes navieros extranjeros. Hoy, más del 60% del comercio exterior burkinés se transporta en contenedores controlados por empresas locales. El resultado, las exportaciones crecieron más de un 30% en un solo año, y productos agrícolas como sésamo, algodón y mango seco llegaron a nuevos mercados sin necesidad de pedir favores a potencias extranjeras. Burkina Faso, un país sin mar, aprendió a comerciar como si lo tuviera. 2. El mapa secreto de Traoré. Muchos creen que el poder de Traoré llegó con un golpe militar en 2022. Pero quienes estuvieron cerca cuentan una historia distinta. No fue un golpe impulsivo, fue un plan trazado con precisión. En lugar de tanques en las calles y caos en el Parlamento, Traoré reunió en secreto a jóvenes oficiales de 4 regiones distintas. Sobre una mesa de madera, desplegó un mapa hecho a mano, con alfileres marcando minas, rutas comerciales, bases insurgentes y nodos ferroviarios. Ese mapa era mucho más que estrategia militar, era un plan de reconstrucción nacional. Cada acción tomada desde entonces parece seguir ese mismo esquema: recuperar el oro, desconectar la inteligencia francesa, crear bancos propios, construir viviendas, desarrollar puertos secos y unificar logística civil y militar. Por eso, cuando muchos gobiernos en África tardan meses o años en improvisar políticas después de llegar al poder, Traoré ya tenía todo diseñado antes de mover la primera pieza. No fue un golpe de fuerza, fue un golpe de organización. Primera, seguridad en sus propios términos. A simple vista, Burkina Faso sigue enfrentando ataques de insurgentes como otros países del Sahel, pero si se observa con atención, hay una diferencia crucial. Ya no lucha bajo las reglas de potencias extranjeras. Durante décadas, la seguridad en África estuvo diseñada para mantener dependencia. Bases extranjeras, contratos de armas, programas de asistencia que alargaban los conflictos en lugar de resolverlos. La inestabilidad era un negocio. Burkina Faso decidió terminar el juego. Expulsó tropas extranjeras, cerró canales de inteligencia filtrados y empezó a desarrollar sus propios sistemas de defensa. Drones locales, vigilancia aérea, fuerzas regionales integradas con infraestructura civil. La guerra sigue, pero ahora es una guerra definida en sus propios términos, no en los de las potencias que se beneficiaban del caos. Y en ese cambio, el país encontró algo más valioso que la paz inmediata: encontró control sobre su destino. ¿Visitar Burkina Faso? Entonces, ¿vale la pena visitar Burkina Faso? La respuesta es sí, pero no porque esté diseñado para turistas, sino porque está diseñado para sí mismo. Lo que encontrarás no son resorts artificiales, sino comunidades que están reconstruyendo su país con sus propias manos. Encontrarás ciudades como Ouagadougou, transformándose con proyectos de soberanía, mercados revividos en aldeas que antes estaban vacías, y sobre todo,
un pueblo que se rehúsa a ser definido por la pobreza o la dependencia. Visitar Burkina Faso hoy es presenciar en tiempo real un capítulo nuevo en la historia de África, uno que el resto del mundo apenas empieza a notar. ¿Conocías todos estos hechos sobre Burkina Faso? ¿Qué opinas de este cambio tan radical? Déjanos tu comentario abajo con la frase África se levanta. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo historias ocultas de la cultura, la historia y la resistencia africana, porque lo que pasa en Burkina Faso no es un milagro, es el resultado de visión, valentía y unidad.